Queremos determinar que 2 novenos negativos menos 5 novenos más 1 noveno. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que estamos sumando y restando fracciones que tienen un denominador común de 9 y, por lo tanto, el resultado también tendrá un denominador de 9. El numerador será la suma y la diferencia de los numeradores, por lo que el numerador es yendo ser negativo 2 5 más 1. Y ahora trabajemos en simplificar el numerador porque restar un positivo es lo mismo que sumar un negativo. Escribamos menos 5 como más negativo 5. Entonces el numerador también se puede escribir como negativo 2 más negativo 5 más 1. Ahora determinemos negativo 2 más negativo 5 usando las reglas formales para sumar números de signos. Como ambos son negativos, usamos las reglas para sumar dos números con el mismo signo. Entonces, el primer paso es agregar sus valores absolutos. Paso 2, le damos a la suma el mismo signo o signo común. Entonces, primero determinamos el valor absoluto de 2 negativo, que es igual a 2 y el valor absoluto de 5 negativo que es 5. Ahora encontramos la suma. 2 más 5 es 7, pero debido a que ambos números son negativos, negativo 2 más negativo 5 es igual a negativo 7. Entonces esto se simplifica a negativo 7 más 1 sobre 9, y ahora usamos las reglas formales para sumar 7 negativo y 1 positivo. Entonces usaremos las reglas para sumar dos números con signos diferentes. Paso 1 encuentre la diferencia de sus valores absolutos. Y luego, en el paso 2, le damos a la suma el mismo signo que el número con el mayor valor absoluto. Entonces el valor absoluto de 7 negativo es 7. El valor absoluto de 1 es 1. Cuando encontramos la diferencia, siempre se resta el valor más pequeño del mayor valor. 7 1 es igual a 6 pero como el 7 negativo tiene el valor absoluto más grande, la suma es 6 negativa, lo que nos da 6 novenos negativos. Este es el resultado, pero observe cómo 6 y 9 comparten un factor común de 3 y, por lo tanto, debemos simplificar la fracción. Para simplificar, dividiremos el numerador y el denominador entre 3. Negativo 6 dividido por 3 es igual a negativo 2, y 9 dividido por 3 es igual a 3. El resultado final se simplifica a 2/3 negativos. Fue bastante trabajo seguir estas reglas formales para determinar negativo 2 más negativo 5 más 1. Podría ser mucho. Es más fácil pensar en un número negativo como una pérdida de dinero, y en un número positivo como una ganancia de dinero. Por ejemplo, podemos ver negativo 2 más negativo 5 como perder $2 y luego perder $5, lo que sería una pérdida de $7 dándonos algo de 7 negativos. Y luego, para 7 más 1 negativos, podríamos pensar que esto es una pérdida de $7 y luego una ganancia de $1 dejándonos con una pérdida de $6 o 6 negativo. Entonces podemos dar sentido a sumar y restar números de signos usando una analogía de dinero que a veces puede ayudar con comprensión de agregar números de signos. Espero que hayas encontrado esto útil.